Los musulmanes están ganando ciudades de Texas, tienen ganadas ya 2 ciudades. Allá en Inglaterra, una de las razones por que Inglaterra no quiso apoyar a Estados Unidos en esto de la invasión de Irán es porque allá tienen leyes sharias, leyes propias de ellos, que persiguen al cristiano, cualquier tipo de cristiano, porque ellos lo ven como un enemigo. Y digo esto porque es importante que lo sepas. Pero hay otro tipo de persecución. Me recuerdo un discípulo mío del ministerio donde yo estuve por años, que un día recibí una llamada de la India y le habían quitado el pasaporte, le habían decomisado sus fondos, su dinero, y lo querían meter preso porque él era un misionero. Y tuvimos que ayudarle nosotros y ver cómo le pagamos el boleto para que él pudiera, porque no tenía, lo dejaron sin nada. Y el próximo paso es que si él se quedaba sin nada, podían considerarlo un sospechoso y meterlo en la cárcel. Él tenía a su esposa y 2 niños. Y también bien difícil. Y hay una serie de situaciones que ahora se viven. Pero en el tiempo de Jesús, ustedes saben, hemos leído, hemos estudiado el Evangelio de Juan. Y hago un paréntesis porque nosotros no vivimos tanta persecución directa, física, pero va a haber un momento que a lo mejor sí, y debemos de estar preparados. Amén. Amén. Jesús sufrió persecución y desprecio. Él sufrió desprecio, terrible. Ustedes saben cómo nunca lo aceptaron. Y cuando los discípulos mismos lo llegaron a entender, fue frustrante porque ellos esperaban que él fuera el rey de Israel, que llegara a liberarlo de la imposición romana. Y cuando se dieron cuenta que no era así, pues muchos lo dejaron. Y él les preguntó: ¿y ustedes se van a ir también? ¿Verdad? Porque circunstancias bien particulares. Amén. Amén. Ahora, era tanto el amor de Cristo al mundo que Él soportó todo rechazo, toda persecución. Y a nosotros Jesús nos manda a hacer eso. Nosotros también debemos de amar al mundo de la misma forma que lo hace Jesús. Ese es el ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a empezar a leer la palabra. A ver, Gio, Juan 3:16, mi hermana Petra, Juan 6:51. Vamos a usar la Biblia. De ahí ya voy repartiendo más, hermano Lucio, Hechos 1:8. Por ahora, ya voy a repartir más. Ya viene la enseñanza. Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Hablando del amor. Amén. Sí. A ver, mi Gillo. Juan 3:16. Usa tu teléfono si no tienes Biblia. Juan 3:16. A ver, Petrita, ¿cuál tienes tú ahí? Juan 6:51. Lo lees después, Gillo. No soy el pan. No, yo soy. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Amén. De tal manera amó Dios el mundo. ¿Cómo era ese amor? Un amor incondicional, ¿verdad? Amén. Amén. Un amor que no buscaba nada para él. Y de allí Pablo se inspira en el capítulo 13 de Romanos para definir el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no espera nada a cambio, etc. El tipo de amor. Ahora, dice la palabra que
a los creyentes el Señor nos está enviando de la misma manera que el Padre lo envió a Él. Ahora, consideremos este tipo de aspecto que yo estoy hablando. ¿Qué significó para Jesús ser enviado al mundo? Ahora, lo vamos a entender mejor cuando nosotros seamos enviados. Yo no sé cuántos de aquí quisieran hacer misiones, prepararse para ir a un país y quedarse allá 3 años en ese país predicando el Evangelio. A ver. Sí, eso es un envío así. Pero acá el Señor nos ha enviado a nosotros, a nuestra comunidad. Más fácil, ¿verdad? Más sencillo, digamos. Pero hay familias de misioneros, la esposa, el esposo y los hijos se preparan para dejar su casa, sus bienes, e irse a otro lugar a vivir de la manera que se vive en ese país, siendo sostenido por la iglesia a veces o por los patrocinadores que ellos buscan para poder sostenerse. Pero ¿qué si algunos de los patrocinadores en un momento dado no le dan ayuda? ¿Me entienden? Es así. Aparte de que llegan a otra cultura, tienen que someterse a comidas diferentes, ropas diferentes, qué sé yo. Te mandan a África, pues tenés que vestirte como los africanos, ¿verdad? A China como los chinos, aprender el idioma, aprender a comer lo que ellos comen. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Y hay gente que Dios la va preparando para eso. Amén. Me recuerdo un muchacho que al final resultó un misionero poderoso, muchacho. Cuando yo estaba, a él lo formé. Me recuerdo que nos íbamos y hacíamos campagiras. ¿Saben lo que es eso? Nos íbamos a un pueblito, les decían lleve, y yo les decía, llévate 2 libras de frijol y unas latas. Agrega un poquito de manteca tal vez, vegetal. Y no sabían a qué íbamos. Y cuando llegábamos al pueblo, nos pagábamos del autobús. Busquen cada uno de ustedes una familia que les dé posada para quedarse 2 noches, porque la tercera noche ya no veníamos. No era fácil. ¿Cómo? Me recuerdo el primer campagira que dimos, los muchachos estaban sorprendidos de lo que tenían que hacer. Y no es lo mismo que hizo Jesús, pues él andaba caminando. Y él nos da instrucciones de cómo tenemos que hacer cuando vamos tocando puertas, hablando. Y cuando no nos tratan bien, no decíamos, sacúdanse las sandalias, ¿verdad? Esto se ve, pero yo no soy para eso. No, está bien si no lo eres. Es un llamado particular, es un envío particular que Dios hace. Y hay muchas iglesias que promueven las misiones. A ver cuándo vamos a algún lugar a hacer un viaje misionero, ¿verdad? Claro, entendiendo que vamos a tener algunos contratiempos, ¿verdad? Que no es una vacación, pues, ¿verdad? Claro, el viaje es hermoso. Me recuerdo una vez que preparé un viaje misionero de El Salvador a Nicaragua, llevamos 500 jóvenes. Eran fila de autobuses que llevamos para llevarlos de misioneros que tuvieran una primera experiencia a otro país parecido al nuestro, ¿verdad? Toda una aventura, ¿verdad? Se quedaban en las iglesias, en el suelo, ahí, cada quien con su sleeping bag, ¿verdad? Experiencias bonitas para los jóvenes, pero las misiones era algo bien particular. Muy bien, ahora, ¿a qué fue enviado Jesús al mundo? A mostrar la gloria de Dios. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, mostrar la gloria de Dios. Debemos dar a conocer al mundo cómo es Dios de verdad. ¿Y cómo yo voy a hablar de Dios si yo no lo conozco? Tengo que conocerlo.
Allí la intimidad que tú tienes que tener. Y me recuerdo que estos jóvenes que los llamábamos a la Campajira, los que lograban pasar la Campajira iban a un ayuno de 3 días. Solo agua, no comida, no chicles. Les revisábamos sus bolsas que no llevaran chicles o dulcitos, ¿verdad? Porque era ayuno de 3 días. Sí, también. Era parte de la formación. Y cuando ya calificaban para un viaje misionero, ellos debían de hacer actividades para reunir fondos. Y ahí andaban lavando carros, vendiendo comida y hacían tantas cosas lindas, ¿verdad? Porque era también motivacional, porque tú vas a hacer algo porque sientes que debes de hacerlo. Yo voy a ir de misionero como embajador a representar a Cristo. Poderoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, no se va al mundo a hablar de, porque muchos salían de Asambleas de Dios para ir de misioneros y no se iba a hablar de la organización solamente, o del edificio, o de cómo era. No, era a predicar el Evangelio, a dar testimonio. Porque el mundo necesita conocer a Dios, necesita experimentar lo que Dios es. ¿Verdad? Así como Cristo llegó a la tierra e hizo lo que el Padre quería que hiciera. Cristo logró iluminar las tinieblas del mundo mediante su luz. Y ahora nos envía a nosotros para que seamos la luz del mundo. Por eso dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. No está por demás ese versículo. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que construir una alternativa para que el mundo conozca el camino de la salvación. Amén. Amén. El camino de la libertad en Cristo. Ese camino que solo lo da nuestro Señor. Amén. Y es lo que debemos de predicar. Él viene a buscar que la palabra dice, a buscar lo que se había perdido. Nosotros debemos también ser instrumentos para predicar su evangelio a un mundo perdido por sus pecados. Y por encima de cualquier otro fin, nuestra meta debe ser alcanzar las almas para que se salven. Todos lo sabemos eso. Amén. Amén. Cristo vivió de una manera santa, de una manera pura, dando siempre testimonio con su vida de las verdades que proclamaba. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo, dando testimonio de nuestra vida y de lo que predicamos. Amén, hermanos. Amén. Con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es así. Gloria al Señor. Debemos de ir con fuerza. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8. Toca el hermano Lucio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso les dijo el Señor, ¿se recuerdan? Quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que me seáis testigos. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la fortaleza que Él nos da. Él nos empodera. Amén, hermanos. Amén. Miren la diferencia cuando Pedro negó a Jesús. Lo negó, se fue por allá decepcionado, pero regresó cuando se fueron al aposento alto. Ahí estuvieron orando y el día que el Espíritu Santo llegó,
Pedro, empoderado, se soltó y empezó a predicar. Y ese día 3,000 personas, o quizás fueron más, recibieron a Cristo en su corazón, fueron bautizados, y allí se dio el origen de la iglesia. Amén. ¿Qué diferencia el Pedro que negó a Cristo, el Pedro que estaba derrotado espiritualmente, contra ese Pedro que fue ungido por el Espíritu Santo y lo empoderó? Necesitamos eso. Amén. Amén. La iglesia de Jesucristo necesita la experiencia del Espíritu Santo. Amén. Pero para eso tienes que ser bautizado, pastor, ¿ah? Sí, también, por supuesto, claro, todas las reglas que hay que cumplir, ¿verdad? Necesitamos, y es una persona que acaba de llegar, pues él comienza a discipularse, se bautiza, todos los requisitos que son necesarios. Porque yo cuando llegué aquí, yo me sentía normal, así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero ya cuando yo me bauticé, ya sentía, fue algo muy, muy diferente. Qué bueno, Cambio muy claro, diferente. amén, sí, correcto. Es porque pasamos a hacer cosas que tienen que ver con la obediencia, ¿verdad? Y Dios nos va preparando y vamos creciendo espiritualmente. Amén. Ah, qué importante, gracias mi hermano Luis. Ahora, hay cosas que quiero decir, pero que quiero que las entiendas, ¿eh? Dice así esto que les voy a decir. Debemos aceptar, mejor dicho, estar dispuestos a aceptar voluntariamente la vergüenza, la humillación, el menosprecio, el ser ridiculizados, acusados falsamente o cualquier otra circunstancia adversa que pueda surgir por nuestra fidelidad a la misión recibida. Vas a ir por ahí en un lugar que ni te van a tomar en cuenta. Y te vas a sentir, ay Señor, ¿verdad? Pero hay que aguantarla. Rostro de pedernal. Hacete loco, les digo yo. Es una expresión del mundo, pero es la realidad. Hay gente que te va a perseguir. Me recuerdo un pastor allá en mi pueblo. En la noche, en los pueblos, las casas les ponen teja de barro. Y todos los días tenía el pastor que estar cambiando tejas porque en la noche le apedreaban la casa. Porque estoy hablándole de cuando yo era un jovencito, un niño, que nos dábamos cuenta, el evangelio empezaba a llegar a ese pueblo. La gente no aceptaba el evangelio. Al pastor lo tenían de menos. Había llegado de otro lado, lo habían mandado. Pero allí ese hombre permaneció, se quedó, aguantó las pedradas, aguantó. Bueno, el que era el encargado del pueblo de la agua, le llegaba y le quitaba el agua y hacían cosas para afectarlo. Pero ahí estuvo ese hombre. Lo humillaban. Así le hacían allí en el rancho. ¿Verdad que sí? Seguro no estoy de... Los cristianos que empezaron a trabajar allí pues en la obra del Señor. Así les hacían, ¿Les quitaban el agua? muchas cosas les hacían. ¿Les quitaban la luz? En la noche cuando se estaban preparando para el servicio, ¡plum!, se iba la luz. El pastor ya tenía ahí algo para poner luz y seguía dando la palabra. Cuando él tenía un parlante que ponía música cristiana, no hombre, decía la gente, quitarle las luces, o sea, oposición, humillación, lo avergonzaba. Y era un pastorcito humilde, ¿verdad? Que no crean que se vestía muy elegante, ¿verdad? Porque no, era pobre. Y los niños a veces descalzos. Yo vi eso y claro, yo era un niño, ¿verdad? Pero me daba cuenta. Oíamos, la gente hablaba, no, esos decían, no me recuerdo la palabra ahorita, pero dando como despectivamente hablando del evangelio. Menospreciado, ridiculizado, acusado falsamente. Wow. Pastor, que no los católicos le llamaban o le llaman los
Sí, correcto. Sí, correcto. Protestantes. Bueno, ¿Existen hermanos separados también? hermanos separados. Digo porque a mí me lo hacen. Yo soy la hermana separada. La adversidad llega a nuestras vidas. No vaya usted después de que esta enseñanza de no, pastor, cuando el pastor invítame en misiones, yo ni loco. No, hermano, son experiencias hermosas. Si yo les contara los viajes que hice, porque hice muchos viajes llevando jóvenes a formación. Una vez allá en África llevé un grupo, le fueron a decir al pastor que nos iba a referir que el vuelo se había cancelado y yo no estoy llegando y no había quien nos recibiera ahí. Le pedimos un raite a un camión que iba para la ciudad y ahí íbamos, el camión lleno de cosas, ahí íbamos encima nosotros y cuando llegamos el pastor dijo, oh, me dijeron que el vuelo había sido cancelado, pues, sí, pues, rechazando a los evangelistas que iban. Gloria al Señor. Ahora, a pesar de la fidelidad de nosotros, debe de sostenerse, porque va a haber gozo como respuesta a lo que hagamos. Y me recuerdo que llegamos ese día a la ciudad y en la mañanita nos convocaron a una reunión a los líderes, ¿verdad? El pastor, yo era el líder de ese grupo y otros hermanos. Nos convocaron que no nos daban permiso para evangelizar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Nos fuimos a ayunar, a orar y ayunar. 3 días de ayuno. Y ayuno serio. Nada de que un chiclecito, un pancito a media mañana, no. Ayuno. Y a los 3 días Dios nos respondió. Y había una misionera que parecía embarazada y se metió en el ayuno con nosotros. Ellos estaban traduciendo la Biblia a unas lenguas de allí, de ese lugar, lenguas africanas. Y esa mujer en el ayuno y la oración y el clamor, el Señor la liberó. El embarazo no era embarazo, era algo de hechicería que le habían hecho. Fuerte la oposición se sentía cuando estábamos nosotros orando, las fuerzas espirituales actuando. Porque eso es lo más delicado. Por eso al ir a misiones no puede decir débil, es decir fuerte, conociendo de liberación, empoderado, como dice Hechos 1:8. Recibiréis poder. Amén, hermanos. Amén. ¿Entienden, verdad, esto? Amén. Ahora, haciendo lo que dice la palabra, los negocios de mi Padre, dijo Jesús. Yo estoy haciendo los negocios de mi Padre. Él entendía. La pastora y yo le he dicho a ella, pastora, estamos haciendo la obra del Señor, sintámonos privilegiados y sigamos adelante, no desmayemos, estemos allí, apoyemos a los hermanos que están con nosotros, sintámonos felices. Amén, hermano. Yo me siento feliz cuando los veo a ustedes, porque hay lugares donde cuesta que el evangelio se establezca y debemos de echarle ganas, ¿verdad? Y no desmayar, como Jesús. Estoy haciendo los negocios de mi Padre, los Amén. Asuntos de mi Padre. Amén, hermano. Amén. No buscando complacerse a sí mismo. Claro, es un gozo, a veces celebramos y hay fiesta, pero hay momentos en que puede ser que nos sintamos mal. Pero acordémonos que estamos haciendo los negocios de nuestro Padre. Amén. celestial. Amén. Y eso que nos haga sentirnos orgullosos. Un día vamos a estar delante de su presencia y vamos a recibir el premio, ¿verdad? El supremo llamamiento que Dios ha hecho a su iglesia. Amén. Entreguémonos completamente a la causa, hermano. Amén, hermanos. Amén. Sujetémonos a la palabra del Padre. Y hablemos la palabra de Dios. Velemos la palabra de Dios, no hablemos nuestras mismas palabras.
No busquemos nuestros propios deseos. Como a mí me parece, tiene que ser. No, ¿cómo le parece a mi Padre? Es el negocio de mi Padre. Yo voy a hacer lo que mi Padre quiere que haga. Ir a hablarle a la gente del Evangelio, a testificarles, a llegar una y otra vez. Yo me quedo admirado. Nosotros vamos a caminar casi todos los días allí cerca de donde vivimos. Es un parquecito, pero donde está la biblioteca y otras cosas. Todos los días, en una esquina están señores de Testigos de Jehová promoviendo su actividad, y en la otra esquina, todos los días, ahí están, no importa el sol. Claro, se ponen un arbolito. Con el frío, en los días de frío que íbamos a caminar, nosotros bien, ahí estaban ellos. Yo digo, dame unos 5 de estos, Señor, a mí, que sean. ¿Me entienden, hermano? Ellos son persistentes. ¿Y sabe qué le dice el líder de ellos? Cada vez que tú estás ahí, un voto más para estar en el cielo. Se los engancha, ¿verdad? Pero la motivación es tremenda, hermano. Han entendido la necesidad de ir a otros. Y nosotros debemos de entenderlo igual. Amén, hermanos. Amén. Entreguémonos a la causa. Hay gente que, yo me recuerdo en El Salvador cuando la guerrilla, había gente que se metieron en la guerrilla incondicionalmente hasta la muerte. Y yo decía, wow, hay gente que hace eso. Hagámoslo también nosotros por Cristo. Amén, hermanos. Amén. Porque vamos a ser enviados o hemos sido enviados como siervos. El siervo sirve. Amén. O no sirve. El siervo no sirve. Ahora, obviamente, recuérdate, hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero nuestra naturaleza caída se va a oponer. Y por eso tú ves que actividades de oración, actividades de evangelismo, casi nadie las quiere practicar. Porque la vieja naturaleza se opone. No, yo mejor me voy al Charter Village, me voy para allá, me voy para esto. Pero es una lucha. Pero lo importante es que nosotros vayamos a hacer los negocios de nuestro Padre Celestial. Humillémonos a veces, no es fácil, pero el tipo de humillación de lo que estoy hablando es la obediencia, ¿verdad? Porque no es fácil también obedecer. Ahora, esto del envío, de que Dios nos envía, nos obliga a veces, tal vez no es la palabra, nos pone en una situación de que a veces vamos a tener que renunciar, diga conmigo, renunciar a privilegios, a seguridad, a comodidad. Nosotros nos íbamos un tiempo que estuvimos viajando a Centroamérica, era más cerca, más barato. Y tomábamos el autobús, ¿verdad? Nada de que tuviéramos nota. El autobús, hay un montón de muchachos acomodados. Y ese día tal vez una comida. Yo estoy acostumbrado a 3 comidas al día, hermano. A dormir bien sabroso, una camita, un colchoncito, ¿verdad? A tiempo, mi comidita caliente. Allí si había alguna vez al día, ya ves, tortilla helada, ¿verdad? Un pedazo. Sí, no, es cierto. Porque no tenés muchos recursos a veces. Pero qué lindo, llegábamos a veces al pueblito X y allí los hermanitos de la iglesia donde llegábamos nos atendían. Qué bonito. Nos tenían comidita caliente. Pero había lugares donde no. Y había que sacrificar la comodidad. Nos tocaba dormir en lugares todos y la ronca de en la noche. No se podía dormir.
qué tremendo. No había dónde bañarse a veces, hermano. Ahí un poquito de una toalla y para medio quitarse lo sucio de porque lugares, me recuerdo una vez que fuimos a la Mosquitia. ¿Han oído hablar de la Mosquitia ustedes? Allá, Honduras. El Salvador tiene un pedazo, no me recuerdo si Guatemala, pero son selvas, hermano. Fuimos a apoyar una vez a una misionera ahí, no habían letrinas. Cuando alguien dijo quiero ir al baño, ¿dónde está el baño? Dijeron allí. O sea, en el monte. ¿Me entienden? Pues la comodidad no existe. Pastor, ¿y a qué hotel nos vamos a ir? Ahí ya vamos a llegar, ahí vas a ver tu hotelito donde nos vamos. No, eso no. ¿Me entienden, hermano? Entonces, renunciar a privilegios, renunciar a seguridad. Oh, la seguridad, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esa era la oración antes de quedarnos a dormir. A veces nos quedamos en la noche, el cielo, las estrellas eran nuestras. Y días en la Mosquitia que llovía toda la noche y teníamos que aguantarla. Pero pastor, eso, bueno, es el llamado, es lo que Dios quiere que hagamos en diferentes circunstancias, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Ahora, eso fue lo que hizo Cristo, hermano. A Cristo le tocaba andar a pie y ahí es donde los agarrara la noche. Amén. Porque este mundo necesita gente así. Ahora, hay misiones de misiones y hay actividades propias que Dios te manda a hacer. Ahora, quiero detenerme un poquito de lo que vino a ser Cristo. Él era Dios, se tuvo que encarnar, amén, y tuvo que hacer una obra de expiación por el mundo. Estoy diciendo eso porque eso fue el trabajo de Cristo. A lo mejor tu trabajo va a ser otro. Tú no te vas a encarnar, ya eres un ser humano. La obra de la expiación ya la hizo Él, pero debes de entenderla para poder explicarla. ¿Por qué tú me vienes hablando de Cristo? ¿A qué? ¿Por qué? Hay que conocer quién fue Cristo, cómo llegó al mundo, el pecado original. Todas esas son cuestiones que tenemos que saberlas, por si te preguntan. Amén, hermanos. Amén. Ahora, nosotros no vamos a hacer eso, pero nosotros somos hombres y mujeres que yo, en mi condición humana, no voy a poder salvar a nadie. Es Cristo que lo hace. Amén, hermanos. Amén. Pero sí podemos, amén, enseñarle a la gente y hablarle de quién es el Salvador del mundo. Esto sí. Ahora, para hacer esto debemos de declararnos cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo y mostrar fidelidad a Dios. ¿Por qué debo ser fiel? Bueno, porque si eres fiel vas a presentar de la mejor manera a aquel de quien estás hablando, ¿no? Ahora, a veces ser fieles no es fácil, puede costarnos, ¿no? Ahora, esto de la fidelidad tiene que ver con la obediencia, lo que la palabra nos manda a hacer. Y puede ser a veces difícil. No puedes tú empezar a hablar de un evangelio que no es el correcto, ¿verdad? Y por eso Pablo condenaba a los que hablaban mucho en los tiempos de Pablo, por supuesto, que trataban de enseñar un evangelio con obras, por ejemplo. Y así hay muchos grupos que se han desviado de la verdad enseñando fábulas, dice Pablo, enseñando costumbres.
¿verdad? Y aquí vamos a hacer de esta manera. No, tú has sido formado y por eso nosotros teníamos para los jóvenes que aspiraban a las misiones un tiempo de formación, 1 año tenían que pasar aprendiendo diferentes materias para formarlos y que la pureza del evangelio la predicaran, pues, y que cualquier influencia espiritual de otro tipo ellos la pudieran contrarrestar. Ustedes ven ahí en Gálatas cómo Pablo escribe Gálatas porque había problemas. Gálatas insensatos, le dice. Recibieron un mensaje puro y ya lo están contaminando porque llegaban otras corrientes. Todo esto es importante, ¿no? Amén. Amén. Es una misión increíblemente gloriosa el hacer, ser enviados por el Señor. Es algo maravilloso. Ser enviados al mundo, tal como Cristo fue enviado por el Padre, es un alto honor que Dios nos otorga a nosotros. Representarlo a ellos. Una tarea que puede ser difícil, hermano. Ahora, Cristo no nos manda a ir por un camino que Él no haya recorrido. Él sabe las dificultades que vamos a encontrar y ahí va a estar con nosotros. Él nos promete no dejarnos, no desampararnos. Ven qué importante es esto de la palabra del versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero la anterior, todavía más importante. Santifícalos en tu verdad. O sea, hemos sido apartados. Y qué hermoso sería que un día de estos surja la inquietud y que empecemos a apoyar las misiones, a ir a las misiones. Qué maravilloso. Porque son experiencias que te forman, que te dan carácter. Amén. Y nos vamos allá para el San Salvador, a mi pueblito, y abrimos una obra. ¿Qué les parece? Pastor, Sonsoná. es que de ir podemos ir, pero allá nos tenemos que quedar. No, yo sé. Ya, vamos a ir a lugares, algunos van a poder ir, otros no, ¿verdad? Pero en otros sí vamos a poder ir todos, yo sé. Pero Dios está preparando esos papeles. Amén. Mire, hermana, cuando nosotros le creemos a Dios, Él abre puertas. Amén. Estemos decididos a que Dios va a obrar y vamos a ser persistentes como la viuda con el juez, porque así es. Olvídate. Yo tuve experiencias de esa naturaleza. Había un muchachito que no calificaba para nada en lo que teníamos que hacer, pero fue persistente. Todos los días llegaba a rogarme y yo le decía, pues tienes que dar muestra y empezaba, ¿me entienden? Y al final, el muchacho se formó, fue a las misiones, Dios lo llamó, Asambleas de Dios lo aceptó, le dio credenciales, lo mandó fuera, porque fue, yo quiero, y Dios me dijo. Y yo le decía, ¿seguro que usted dijo? Pues sí, porque a veces desmerecemos lo que otros quieren hacer y yo tenía que tomar decisiones. A veces será o no será, porque a los jóvenes les gustan los viajecitos, ¿verdad? Que va a ser una aventura, pero no, tenía llamado y se metió por donde yo menos me esperaba. Y una vez teníamos un viaje, un buen grupo, y él ni siquiera había juntado un peso. Pero los hermanos que viajaron, cada quien fue después y le fue dando y le juntó para el viaje. No, hombre, yo un poco incómodo porque este ni trabajó y ahí va. Pero así fue. Pero él quería. Así que, hermana, vamos a poder hacer el viaje. A donde el Señor nos lleve. Gloria al Señor. Muy bien. A ver. Diana, Juan 17:19.
Jocelyn, Éxodo 43. Mi hermana Ceci, Hebreos 10, 6 al 10. Hermano Josué, Hebreos 13, 12 al 14. Ya voy, Mateito. Te me moviste de silla. Te moviste el lugar. A ver, Diana. Y por ellos me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos, ¿qué dice? Me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, nosotros nos vamos a santificar en la explicación de ese versículo porque ya Cristo se santificó. Amén. Porque es lo que dice. Yo me santifico para que ustedes se santifiquen. Qué hermoso, hermano. Ahora bien, reflexionemos en esto porque es importante. ¿Cómo puede santificarse Jesús? Fíjate bien, si Él nunca había conocido pecado. ¿Cómo puede progresar en la santidad si Él siempre fue perfectamente santo? Para que podamos entender este versículo. Ahora, ponme atención. La cuestión es que si bien la santificación generalmente se entiende como una mejora moral, siendo este un componente esencial de la santidad, su significado más básico, como ya lo dije, es ser apartado para el servicio de Dios. Entendiendo esto que estamos estudiando. No confundamos, no, el pastor dijo que santidad es ser apartado. Sí, eso significa. Pero también hay otras interpretaciones de la santidad. Amén. Sin pecado, ¿verdad? No pecar, una vida diferente. Pero cuando Dios nos aparta, nos santifica. Amén. Amén. Por esta razón, la palabra para santificación se traduce como consagración. Diga conmigo, consagración. Nos consagramos a Él. En el templo habían cosas que se consagraban a Dios al uso exclusivo de Él. Nosotros debemos de ser de uso exclusivo de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Qué importante. Por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, estoy viendo una película allí de Reyes, así se llama, y todas las labores que hacían los levitas, y aparece el sacerdote, ¿cómo se llamaba este sacerdote que tuvo los hijos pícaros? ¿Se recuerdan? No se recuerdan de ese sacerdote, Elí. Y en la vida de Elí y de sus hijos y cómo ellos se involucraban con las mujeres que llegaban a adorar, y todo un proceso. Pero interesante cómo las labores de los levitas en el Antiguo Testamento tenían específicamente, ellos no hacían otra cosa más que servir en el templo. Y Dios quiere que nosotros también entendamos eso y veamos cómo Él nos consagra para el servicio. Eso no quiere decir que no trabajemos, sino todo lo demás. Nosotros, por eso hay pastores dedicados, exclusivamente. Nosotros lo hacemos a medio camino porque no estamos totalmente dedicados, no tenemos un salario, no tenemos a veces que trabajar, ¿verdad? Es la diferencia. Aunque algunos quisieran, yo quisiera hacerlo y dedicarme 100%, pero no es posible, ustedes lo entienden por ahora. Pero la idea de la consagración es dedicarse totalmente al servicio. Entonces los sacerdotes, los levitas eran apartados para el ministerio, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces se decía, no, el sacerdote, el levita es consagrado. A ver, Éxodo 40, 13. Ponga allí dentro el arca de la alianza y cúbrela con el velo. Éxodo 40, 13. Es
que había dicho 3. Oh, I'm sorry, 13, mija. I'm sorry. No me oíste bien y yo lo dije bien. Y que Aarón se ponga la ropa especial, luego derrama aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Amén. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote, por así decir, que tuvo el pueblo de Israel. Fue consagrado. Amén. Nosotros cuando nos ordenaron, nos consagramos. Qué importante. Amén. Ahora, entonces el Señor Jesús no está usando el término santificar en el sentido de ser limpiado, para que entendamos, porque hay varias definiciones de santificar, sino lo está usando en el sentido de separarse para la obra que Dios le ha encomendado. En cuanto a la obra para la que él se estaba santificando, vamos a ver dos aspectos. Amén. El primero, para que lo entendamos, él se daba voluntariamente en sacrificio por el pecado en la cruz, de modo que limpiase y santificase a todos aquellos que se acercan a él con fe y arrepentimiento. Somos limpiados, hermano, y por eso creemos que es la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Hebreos 10, 6 al 10? Hebreos 10 del 6 al 10. Sí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y quitar lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué dice Hebreos 13, 12 al 14? De igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y libremos la deshonra que él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperemos el hogar futuro. Ok, quiero aclarar un aspecto aquí. Se recuerdan que habían sacrificios, holocaustos, una serie de sacrificios que el pueblo de Israel hacía. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó al templo y le botó todo y con un látigo empezó a darle a los vendedores? ¿Qué estaba pasando en el templo? No había una adoración, ni había un acto de arrepentimiento. Allí la gente, hasta negocios había de parte de los sacerdotes y la gente que llegaba al sacrificio. En esta película que estoy viendo sale esto, pero así notorio. Está el sumo sacerdote Elí sentado en una silla y la gente hace fila con su ovejita, su carnerito. Y ese que está ahí sentado, si no le parece el carnero, le dice, no, tenés que ir allá con aquellos, allá están vendiendo carneros puros, limpios, tienes que hacerlo. Y aquellos que están vendiendo carneros le dan una patecheje, como digo yo, un poquito de dinero a este sacerdote para que mande a los otros a buscar disque animalitos correctos, puros, sin defecto. Un negocio, eso ocurría en el templo. Por eso Jesús se dio cuenta que la gente hacía holocaustos y sacrificios porque eran religiosos. Pero no había un acto, y tú ibas y llevabas un cordero cuando habías pecado, cuando habías fallado, cuando te habías peleado con el hermano, ¿me entiendes? Había una ofensa a Dios,
y tenías que hacerlo. El animal te servía para la expiación, ¿verdad? En lugar de que a ti te pasara algo, era el animalito el sustituto, pero tú no ibas con el deseo de arrepentirte, era simplemente a cumplir algo. Y esto es importante, ¿verdad? Viene siendo como bueno, como los católicos, ¿verdad? Que se confiesan y salen de ahí y ya otra vez hacer lo mismo. Sí, está bien la comparación. Pero hermanos, veámoslo esto en la vida práctica nuestra. No es cierto que a veces podemos volvernos religiosos si no somos cuidadosos. Por eso el Señor al hablar de la santificación, habla y ve nuestro corazón. Porque esta gente que llegaba a celebrar había muchas fiestas que Dios estableció, fiestas hermosas, donde el pueblo tenía que usar esa fiesta para santificarse. Y parte de la santificación era el ofrecimiento de animales, de sacrificio. Y siempre en el sacrificio algo tenemos que poner nosotros. Y lo más importante es poner nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios. Pero esta gente iba, entonces se había vuelto un negocio. Los cambistas tenían que cambiar las monedas, porque como allí estaba el Imperio Romano, la moneda que corría era una tal, pero en el templo ellos tenían que dar otro tipo de ofrenda. Y entonces estos cambistas estaban ahí para ganarse un dinero al cambiar, pero también vendían animales. Si alguien llegaba y no traía un animalito para sacrificios, lo compraban. Pero también si traía uno él, era negocio, porque preferían que llegaran a comprar, porque ahí el sacerdote hacía, ¿me entiende? Nada de humildad, nada de... Es importante esto de la santificación. Mire lo que dice la palabra: holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Y entonces el libro de Hebreos dice: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Porque tú dices: sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, Él establece la ley, Dios establece los 10 mandamientos. Pero ¿saben qué pasa con los fariseos, con los judíos de ese tiempo? Legislaron para cada mandamiento una serie de leyes que nunca se pudieron cumplir. Por eso hoy que vivimos en la gracia tenemos que entender y aceptar el sacrificio de Cristo como real y verdaderamente es. Pero a veces nos cuesta entender. Y a veces no estamos tan agradecidos con Él por el sacrificio. Un sacrificio que nos da el chance de ser santos. Pero tenemos que purificar nuestro corazón. No solo ya lo hizo Él, ya es suficiente. También hay un acto de parte de nosotros. Muy bien. En segundo lugar, debemos ver aquí también el comienzo de su ministerio como sumo sacerdote. Y es que ese es el trabajo de Jesús ahora en el cielo. Jesús pasa intercediendo por la humanidad. Y Él podría cambiar y mandar situaciones para que la gente se arrepiente, pero el arrepentimiento debe ser genuino. Un corazón contrito y humillado, dice que ese es el que le agrada a Dios. Entonces, la consagración de este sacerdote era importante. El que entraba al lugar santísimo debía ir limpio de pecado. Si había pecado, podía morir. Amén. Entonces, cuando el Señor oraba en presencia de sus discípulos y hablaba de santificarse a sí mismo, a fin de que ellos también fuesen santificados, se refería al hecho de que estaba a punto de dejar este mundo con el propósito de separarse para dedicarse a ser ese sumo sacerdote. A ver, Mateíto, Hebreos 8:1-2.
Y pastora, que va a la última, Hebreos 9:24. Y creo que vamos a terminar, sí, ya casi. Hebreos 8, Mateo 1:2. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sienta en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo y el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces el Señor está intercediendo para que no nos pase nada, para que nos ayude, para que tengamos alimento, para que tengamos vestido. Está por nosotros, hermano. Amén. Y ahí tú le pides, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Empieza Jesús a interceder para que esa petición sea realidad, hermano. Es algo poderoso. Nos da un ejemplo maravilloso. El sumo sacerdote intercediendo para que las pruebas, para que las tentaciones, para que el maligno no nos tiente. Amén. A ver, hermana Verónica, y ya con esto creo que la última cita, Hebreos 2, 17 y 18. Y nos vamos a quedar. Vamos a seguirlo otra semana. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hay otras cosas que hace, la próxima semana las vamos a hacer, pero él dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿se recuerdan la tentación que el diablo hizo, tocándole varios aspectos de su vida, verdad? Y dice que él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Así que el Padre nuestro es parte de eso. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. El tiempo se fue. Voló. Vamos a orar por... Sí. Ahorita que estaba en la puerta vino un señor y me dejó $200. Mire, ay, gracias, hermano. Les quiero dar testimonio de Era un esto. morenito, Sí. es el mismo que ¿se acuerda el día que vino a predicar el pastor Mechaca? Ese día, sí, tú platícalo. Les voy a contar. Sí, Miren, platícalo. nos fuimos para afuera y se metió un carro. Y nos quedamos, ¿verdad, pastora? Ay, ¿quién será? Y se bajó un morenito y sacó la cartera y me dijo, yo voy a iglesias grandes, pero no me gusta dar allí porque, bueno, dio a entender que las iglesias pequeñas tienen más necesidad. Y me dio $200. Sí, dijo que había venido como hace 2 semanas. Sí. Es el mismo. Y entonces, hermano, mire, regresó. Que Hay regrese. estar orando, hay que preguntar por el nombre para estar orando. No sabemos ni quién es. No sabemos quién es. Nos Ve quedamos cómo Dios es sorprendidos. Nos quedamos sorprendidos porque la fidelidad, eso es la fidelidad de Dios. Amén. Que siempre está con nosotros. Amén. ¿Verdad? Gracias, Señor, te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor. Bendice al hermano que vino y donó ese dinero. Bendice a los hermanos, Señor, que vinieron hoy, tan descansados, pero o enfermos, llegaron hoy hasta aquí, Señor. Te pedimos por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que tú los multipliques, que tú los abundas, que sean abundantes, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendice a los hermanos de regreso a sus casas. Protégelos del país, Señor. Protégelos, Señor. Donde quiera que anden, Señor, que tú los cubras con tu sangre preciosa, Señor. Aleja, Señor, cualquier peligro de sus vidas, Señor, que cuando anden en la calle,
que cuando están en los trabajos, Señor Padre, que tú los protejas grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.